Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio de abrir las páginas de tu santo libro. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y ternura de corazón para comprender y recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar a todos los presentes. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta reunión. También quiero saludar a todos aquellos que nos están acompañando en las pantallas de televisión en los diferentes países de habla hispana en el mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando ustedes también. Esperamos que disfruten el mensaje que vamos a estudiar de la palabra de Dios el día de hoy. Queremos comenzar a donde dejamos en nuestro último estudio. Estábamos hablando sobre el hecho de que la iglesia final, la iglesia remanente, el remanente de la simiente de la mujer, va a tener varias características que la distinguen. En primer lugar, notamos que es un remanente que va a guardar los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el cuarto mandamiento que dice que debemos guardar el santo sábado. La segunda característica que menciona Apocalipsis 12:17 es que esta iglesia final, este remanente final, va a tener el don de profecía o el testimonio de Jesucristo. Ahora, la última vez no estudiamos en detalle el asunto del testimonio de Jesús. Sencillamente nos dimos cuenta en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, yo quisiera hoy hablarles sobre el libro de Génesis y la relación que tiene con las profecías de tiempo que menciona la Sagrada Escritura. Pero antes de que entremos a hablar de eso, quiero mencionarles que vamos a hablar sobre los grandes eventos del plan de la salvación. Vamos a comenzar nuestro estudio con Enoc. Luego vamos a hablar del diluvio, vamos a hablar del éxodo de Israel de Egipto. Vamos a hablar del cautiverio de Israel en Babilonia. Luego vamos a hablar del ministerio de Cristo y finalmente vamos a tratar el juicio de Dios que empieza en los últimos días. Ahora quiero explicarles el modus operandi que emplea Dios cuando da una profecía que está vinculada con tiempo. Ya ustedes van a darse cuenta de lo que estoy diciendo cuando hablo de una profecía que está vinculada con tiempo. Básicamente lo que hace Dios es que Dios llama a un profeta. A ese profeta Dios le da un mensaje. Conectado con el mensaje que Dios le da a ese profeta, hay una profecía de tiempo. Ese mensaje que está conectado con la profecía de tiempo siempre es un mensaje de juicio. Y lo interesante es que ese mensaje de juicio que Dios le da a ese profeta no es aplicable al tiempo de ese profeta. Es decir, no es verdad presente para el profeta a quien se le da originalmente ese mensaje. Repasando nuevamente, Dios llama a un profeta, le da un mensaje, el mensaje está conectado con una profecía de tiempo, es un mensaje de juicio y ese mensaje no es aplicable a la época de ese profeta. Luego vamos a ver que pasa el periodo de tiempo que está conectado con el mensaje y después que pasa el tiempo de esa profecía, Dios al final levanta a otro profeta. A ese profeta le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. El mensaje que Dios le da a este profeta es también un mensaje de juicio. Y la verdad que no era aplicable para la época del primer profeta, ahora llega a aplicarse definitivamente a la época
en que se levanta el segundo profeta. Y lo interesante es que cuando Dios levanta a este segundo profeta, este profeta siempre saca a un remanente fiel de Dios de en medio de la apostasía. Así que vamos a notar varios ejemplos en la Biblia que presentan este modo de operación de Dios. Nuevamente repito, porque es importante que tengamos claro el proceso. Dios llama a un profeta, le da un mensaje. El mensaje está conectado con una profecía de tiempo. El mensaje es un mensaje de juicio y no se aplica a la época de ese profeta. Pasa el periodo de tiempo, Dios levanta a otro profeta. Le dice que proclame el mismo mensaje, porque el tiempo ahora ha pasado, el tiempo que Dios le dio al primer profeta. Ese mensaje que Dios le da a este segundo profeta es un mensaje de juicio y este profeta, bajo su liderazgo, saca a un remanente. Ahora vamos a nuestro primer ejemplo. El libro de Judas es ese librito que se encuentra inmediatamente antes que Apocalipsis, Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Está hablando aquí de Enoc, ese hombre del cual hemos hablado que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Dice allí, de estos también profetizó Enoc. Ahora, si Enoc profetizó, tiene que haber sido profeta, ¿verdad que sí? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio, fíjense, es un mensaje de juicio, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El primer profeta que menciona la Biblia es Enoc. Y dice que Enoc profetizó en cuanto a un juicio que iba a venir contra una generación inicua e impía, según acabamos de leer. No cabe duda que Enoc estaba hablando de dos grandes eventos de la historia. El primer evento del cual estaba hablando era el diluvio en los días de Noé. Y lógicamente el segundo evento es la maldad del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, quiero que notemos el mensaje de Enoc como se aplicó específicamente a la sociedad que existió inmediatamente antes del diluvio, porque está profetizando específicamente en cuanto a estos. Note lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21 y 22. Alguno dirá, bueno, está bien, Dios llamó a Enoc, el primer profeta de la Biblia, y a Enoc Dios le dio un mensaje de que Dios iba a venir en juicio para castigar a los impíos. Pero ¿a dónde se encuentra aquí la profecía de tiempo? Note lo que dice en Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice allí en Génesis 5 y el versículo 21 lo siguiente. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Quiero que noten que el hijo de Enoc se llamaba ¿qué cosa? Se llamaba Matusalén. Ahora quiero decirles algo en cuanto al nombre Matusalén. Es un nombre compuesto, es decir, se compone de dos palabras hebreas. La palabra Mut y la palabra Shalach. El nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Porque la palabra Mut significa morir y la palabra Shalach significa enviar. Juntando las dos palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Inmediatamente nos preguntamos, cuando muera será enviado ¿qué? Cuando muera Matusalén, ¿será enviado qué? Bueno, en realidad
lo que denota el nombre Matusalén es que cuando él muriera, iba a ser enviado el diluvio. Ahora, quiero comprobarles eso, de que Matusalén murió el mismo año del diluvio. Es más, la tradición judía dice que Matusalén murió el año, o 10 días específicamente, antes del diluvio. Ahora, se puede comprobar bíblicamente que Matusalén murió el año del diluvio. Vayan conmigo a Génesis 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice allí, en el versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que noten que desde que nació Matusalén hasta que tuvo a Lamec pasaron 187 años. Luego vamos al versículo 28. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, que fue Noé. Es decir, hay que sumar 187 más 182. Y ahora surge la pregunta, ¿cuántos años vivió Noé antes de que viniera el diluvio? Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que desde el tiempo que nació Matusalén hasta el tiempo que vino el diluvio, lo que tenemos que hacer es sumar 187 años desde que Matusalén nació hasta que tuvo su hijo Lamec. Luego tenemos que sumar la cantidad de años que vivió Lamec hasta que él tuvo su primer hijo, que fue, ¿quién? Noé. Y luego tenemos que mirar cuántos años vivió Noé antes del diluvio. Ahora, si ustedes suman 187 más 182 más 600, ¿cuánto les da? Les da 969 años. Desde que nació Matusalén hasta el momento en que vino el diluvio. Ahora, ¿por qué es importante eso? Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Vamos a ver cuántos años fue que vivió Matusalén. Dice allí, en el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y ¿qué? Y murió. Entonces yo pregunto, ¿cuándo fue que murió Matusalén? Murió el año de ¿qué? El año del diluvio, porque entre el tiempo cuando nació Matusalén y cuando vino el diluvio, ya lo vimos en el versículo 25, en el versículo 28 y en Génesis 7:11, pasaron exactamente 969 años. Ahora sabemos por qué es que Enoc le puso a su hijo Matusalén. El nombre significa cuando muera Matusalén será enviado. ¿Será enviado qué cosa? El diluvio. Y según la tradición judía y según los cálculos que hemos seguido, en realidad Matusalén vivió hasta el año del diluvio. Es decir, el nombre de Matusalén era un nombre profético. Se estaba anunciando de antemano exactamente cuándo iba a venir el diluvio, porque iba a morir cuando el diluvio iba a venir. Ahora, ese fue el primer profeta que Dios llamó, Enoc, para anunciar de que Dios iba a venir en juicio. Dios le dio un hijo que era una profecía de tiempo. Cuando muera, será enviado. Pero saben que este mensaje no era en realidad para la época de Enoc, porque Enoc fue trasladado al cielo de entre los vivos. Y la destrucción de la cual habló Enoc no vino sino hasta muchos centenares de años después. Es decir, Dios le dio el mensaje de juicio a Enoc y le dio una profecía de tiempo a Enoc, pero le dijo a Enoc, esto no se aplica a tu época, vente, camina conmigo aquí en el cielo. Ahora yo pregunto, cuando estaba concluyendo este periodo, poco después, poco antes de morir Matusalén, quiero preguntarles, ¿levantó Dios otro profeta
que proclamó el mismo mensaje de juicio que había proclamado Enoc? Ustedes saben quién fue, ¿verdad? Fue Noé. Ahora quiero que noten Génesis 6 y el versículo 5. Génesis el capítulo 6 y el versículo 5. Fíjense la maldad del mundo, como había hablado Enoc. Dice allí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo pregunto, ¿es esa la misma descripción que dio Enoc, séptimo desde Adán, que el mundo se iba a corromper casi totalmente? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿a quién levantó Dios cuando se estaba terminando este periodo de tiempo para que predicara el mismo mensaje que había predicado Enoc? Fue Noé. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7 tiene el cumplimiento de esto. Dice allí en Hebreos 11, 7 lo siguiente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense que dice que Noé, por construir el arca, condenó ¿a qué? Al mundo pecaminoso e inicuo. Noten también lo que dice en 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. 2 de Pedro 2 y el versículo 5. Dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, predicó la justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Dios llamó a Noé cuando este periodo, denotado por el nombre de Matusalén, estaba llegando a su fin. Noé predicó el mismo mensaje, que Dios iba a venir en juicio para castigar al mundo por su maldad. Lo que no era verdad presente para el tiempo de Enoc, ahora sí era verdad presente para los días de Noé. Ahora yo pregunto, ¿Noé sacó a un remanente al final de este periodo? Claro que sí. Note lo que dice Génesis, el capítulo 7 y el versículo 23. Génesis 7, 23. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es decir, que Dios al final de este periodo sacó a un remanente. Ahora fíjense cómo Dios operó en este primer ejemplo que encontramos en el libro de Génesis. Dios llamó a Enoc, le dio en el nombre de su hijo una profecía de tiempo, cuando muera será enviado. Era un mensaje de que Dios iba a venir a castigar al mundo por su impiedad. No era ese mensaje para la época de Enoc, porque Enoc se fue para el cielo. Ya cuando este periodo estaba llegando a su fin, faltaban solamente 120 años para que muriera Matusalén, Dios levantó otro profeta. Ese profeta fue Noé. Predicó el mismo mensaje que predicó Enoc, un mensaje de juicio. Ahora el periodo de tiempo estaba por concluir. Es decir, lo que profetizó Enoc ahora era verdad presente, se iba a cumplir en los días de Noé. Y Dios sacó a través de Noé o salvó a un remanente. Ese es el primer ejemplo de la Biblia. Ahora notemos nuestro segundo ejemplo de cómo Dios opera de este medio cuando Dios da una profecía de tiempo. Llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Vamos a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Nuestro segundo ejemplo también viene de Génesis. Ahí comienza todo el proceso. Génesis 20 y el versículo 7. Note lo que dice aquí en cuanto a Abraham. Saben ustedes, a veces no pensamos de Abraham como profeta, pero Abraham era profeta. Note lo que dice Dios a Abimelech.
porque Abraham le había dicho que Sara era su hermana, lo que no le contó es que era su esposa también. Ahora, en ese contexto dice en Génesis 27, Dios a Abimelech, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, es decir, a Abraham, porque es ¿qué cosa? Porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos tus hijos. Fíjense que Abraham era un ¿qué? Era un profeta. Ahora surge la pregunta, ¿será que Dios le dio a Abraham una profecía de tiempo? ¿Y vinculada con la profecía de tiempo un mensaje? Claro que sí. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 15. Génesis, el capítulo 15, y voy a empezar leyendo en el versículo 13. Génesis 15, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Hay una profecía de tiempo aquí? ¿Sí o no? Claro que hay una profecía de tiempo. Pero fíjense lo que dice en el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, ¿qué va a hacer Dios? Juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran ¿qué? Saldrán con gran riqueza. Es decir, Dios llamó a Abraham, un profeta. Le dio a Abraham un mensaje. Y es que el pueblo de Israel iba a ser esclavo, pero al final de ser esclavo, 400 años, Dios iba a intervenir para librar a Israel de esclavitud o de servidumbre. Es decir, Dios iba a juzgar a los que oprimían al pueblo de Israel. Y Dios iba a sacar a un pueblo remanente de la servidumbre. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era para la época de Abraham? No. Nota lo que dice el versículo 15 de Génesis 15. Dios le dice a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú te vas a poner viejito y vas a morir, y esto no se va a cumplir en tus días. Esto no es para ti, es para la generación que vivirá al final de este periodo. Ahora yo pregunto, al terminar los 400 años, ¿levantó Dios a otro profeta que proclamó el mismo mensaje? Un mensaje de juicio, que trajo juicio, y que en realidad libró al pueblo de Israel de esclavitud, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Ese profeta se llamó Moisés. Noten Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 12. Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 12, hablando de este libertador. Dice allí, y él respondió a Moisés, Dios a Moisés, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ahora escuchen, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Había dicho Abraham que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, sí o no? Ahora, según Éxodo 3:12, ¿quién lo sacó? Dice que Moisés lo sacó. Es decir, Moisés es el segundo profeta que Dios llama al final de este periodo. Y ¿saben lo interesante? Es que en Éxodo 12, 40 y 41, dice que el mismo día que se cumplieron los 400 años, Dios sacó a su pueblo de Egipto por el liderazgo de Moisés. Qué interesante que al final de este periodo Dios llama a otro profeta, Moisés. Le da el mismo mensaje de que ahora Dios va a intervenir para liberar a su pueblo, va a juzgar a los egipcios y que ahora Moisés saca el remanente del cual habló Abraham. Fíjese qué interesante cómo obra Dios cuando da profecías de tiempo. Llama a un profeta, le da un mensaje, el mensaje es un mensaje de juicio, vinculado con el mensaje de una profecía de tiempo, el mensaje no es para su época. Al final del periodo o hacia el final del periodo, levanta Dios otro profeta, proclama el mismo mensaje,
un mensaje de juicio y dice, aquello que habló el primer profeta, ahora se va a cumplir. Dios me ha llamado para cumplirlo. Y salva ese segundo profeta a un pueblo remanente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo, y tal vez alguien se esté preguntando si Moisés era profeta, porque generalmente no pensamos de Moisés como profeta. Déjenme darles un versículo antes de ir a nuestro próximo punto, que comprueba que Moisés fue profeta. Es más, vamos a leerlo, Oseas 12 y el versículo 13, antes de ir a nuestro próximo punto. Oseas 12, 13, pues no debemos dejar este asunto sin quedar claro, porque alguien podría decir, bueno, la Biblia no dice que Moisés era un profeta. Vamos al libro de Oseas y vamos a ver si es que en verdad Moisés era profeta. Oseas el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13. Dice allí, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ahí está claro que el que sacó a Israel de Egipto fue un profeta, Moisés, y que Israel fue guardado por la mano de un ¿qué? De un profeta. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Jeremías, el capítulo 25 y el versículo 11 y 12. Jeremías 25 y los versículos 11 y 12. ¿Ustedes creen que yo necesito leer algún texto de la Biblia para comprobar que Jeremías era un profeta? Yo creo que no necesitamos hacerlo, pero déjenme mencionarles un texto donde se dice que Jeremías fue profeta. En Jeremías 1 y el versículo 5, no lo vamos a leer, dice que Dios llamó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Es decir, Jeremías era un profeta. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios le dio a Jeremías una profecía de tiempo? Y un mensaje conectado con esa profecía de tiempo, un mensaje que tenía que ver con juicio. Noten Jeremías 25 y el versículo 11 y el versículo 12. Dice Jeremías, hablando de la tierra de Israel, de Judá, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones, incluyendo a Israel, al rey de Babilonia 70 años. ¿Le dio Dios a Jeremías un mensaje que tenía que ver con tiempo? Claro que sí. ¿Dijo Jeremías que el pueblo iba a estar cautivo 70 años? ¿Cómo no? Pero ahora noten el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, es decir, cuando los 70 años están llegando a su fin, castigaré al rey de Babilonia. ¿Va a venir Dios en juicio contra el rey de Babilonia? ¿Cómo no? Dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios promete al final de los 70 años venir en juicio contra Nabucodonosor y sacar a su pueblo de servidumbre para llevarlos de regreso otra vez a su tierra. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era para la época de Jeremías? No, porque en realidad Jeremías se murió mucho antes de que se cumpliera lo que Dios había dicho en esta profecía de tiempo. Jeremías murió, fue sepultado, pasaron los años de cautiverio sin que el pueblo fuera librado. Es decir, que este mensaje se lo dio Dios a Jeremías, pero no era para el tiempo de Jeremías. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, ¿será que Dios levantó a otro profeta? Y ese profeta predicó lo mismo que predicó Jeremías, solo que ahora dice, el tiempo se ha cumplido y ahora Dios va a intervenir como le prometió a Jeremías. ¿Creen ustedes que se levantó un segundo profeta? Tiene que ser, porque esa es la forma como opera Dios. Note lo que dice Daniel, el capítulo 9, Daniel, el capítulo 9 y el versículo 1 y 2. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 1 y el versículo 2. Miren qué interesante estos dos versículos que encontramos aquí. Dice allí, en Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,
En el año primero de su reinado, y dicho sea paso, ese año primero del reinado de Darío es el año 538, ya están por terminar los 70 años, terminan en el año 536, es decir, faltan 2 años. Dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué era lo que estaba estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años de Jeremías. ¿Y por qué estaba estudiando Daniel la profecía de los 70 años? Porque ahora Daniel, Dios lo iba a usar para librar al pueblo de Israel de Babilonia, para regresar a su tierra, para reedificar el templo y restablecer su ciudad y su religión. Es decir, lo que no era verdad presente en los días. De Jeremías ahora era de actualidad y de verdad presente para los tiempos del profeta Daniel. Y yo pregunto, ¿sacó Daniel bajo su liderazgo a un remanente de Babilonia para regresar a la ciudad de Jerusalén? La respuesta es que sí. Según nos dice la Biblia, regresaron unas 50,000 personas después de los 70 años de cautiverio bajo el liderazgo de Daniel a la ciudad de Jerusalén para restablecer su religión. Fíjense qué interesante cómo son todos estos ejemplos. Es matemático. Cuando Dios da una profecía de tiempo, Dios levanta al principio de la profecía de tiempo un profeta y hacia el final levanta también a otro profeta el mismo mensaje. No es verdad presente para el primero, pero sí es verdad presente para el segundo. Es un mensaje de juicio y el segundo profeta saca al final del periodo a un remanente o salva a un remanente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. No voy a leer el pasaje, probablemente ustedes lo conocen, es un poco largo, pero lo pueden leer si quieren. Es la profecía de las 70 semanas. Se encuentra en Daniel, el capítulo 9, y el versículo 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Y quiero resumir o sintetizar los puntos cardinales o importantes de esta profecía de las 70 semanas. Hay 3 eventos muy importantes en esta profecía. Número 1, está la venida del Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido en hebreo. En el griego es la palabra Christos. La palabra Cristo significa el ungido. Es decir, la profecía de las 70 semanas habla, en primer lugar, de la venida del Mesías o de la venida del ungido. El segundo evento crucial del cual habla la profecía de las 70 semanas es que a la mitad de la última semana, ese Mesías iba a ser cortado, es decir, el Mesías iba a ser muerto. Es decir, habla de la muerte del Mesías, el ungimiento, la muerte, y luego el tercer evento, al terminar ese periodo, es que se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para la nación judía. Dios dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad.
Si tu pueblo y tu ciudad rechazan al ungido, entonces yo los voy a rechazar a ellos como mi pueblo escogido. Esos son los 3 eventos contemplados en la profecía de las 70 semanas. El ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías, y conectado con la muerte del Mesías, el rechazo de la nación que participó en la crucifixión del Mesías. Es decir, el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía como teocracia, como nación escogida de Dios. Ahora es interesante notar que ninguno de estos eventos se cumplió en los días de Daniel. Daniel en realidad se murió. Y las profecías de las 70 semanas ni siquiera había comenzado cuando Daniel se murió. Es decir, que este mensaje no era un mensaje de verdad presente para la época de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿será que al final de este periodo Dios levantó a otro profeta para proclamar que el tiempo de las 70 semanas estaba llegando a su fin y que ahora el Mesías había llegado y que ahora el Mesías iba a morir y que si la nación que lo había llevado a la cruz no se arrepentía, ellos iban a ser rechazados como la nación escogida de Dios? ¿Será que Dios al final de este periodo levantó a otro profeta? No cabe duda alguna. ¿Cómo se llamaba? A ver, dígame usted, ¿cómo se llamaba ese profeta que se levantó al final de este periodo? Juan el Bautista. Yo pregunto, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? El que bautizó a Jesús fue, ¿quién? Juan el Bautista. Lo pueden leer en Mateo 3 y el versículo 13. Ni siquiera tenemos que buscarlo, porque todos sabemos que el que bautizó a Jesús fue Juan el Bautista. Pero si quieren una referencia, ahí está, Mateo 3 y el versículo 13. Y saben que después que Jesús fue bautizado, quiero que noten algo muy interesante que sucedió. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 41, encontramos un episodio supremamente interesante. En Juan 1 y el versículo 41. Aquí encontramos que Andrés le va a hacer un anuncio a su hermano Simón, es decir, a Pedro. Y dice allí en el versículo 41, es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón. Jesús estaba recién bautizado. Y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que significa el ungido. Y luego dice que traducido es el Cristo. Es decir, está la palabra en hebreo y la palabra en griego. En hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Ambas palabras significan, hemos hallado ¿a quién? Al ungido. Y Jesús recién había sido ¿qué? Bautizado. Por Juan. Es decir, lo que profetizó Daniel en la profecía de las 70 semanas, ahora se cumple con Juan el Bautista. Juan inclusive bautiza y Jesús es ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán. Ahora, ¿qué más proclamó Juan el Bautista? ¿Recuerdan el segundo evento, que el Mesías iba a ser cortado, que el Mesías iba a morir? Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Fíjense cómo Juan el Bautista introdujo a Jesús. Dice ahí en el versículo 29, el día siguiente vio Juan a Jesús
que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, ¿qué se hacía con los corderos? Los corderos morían. Así que cuando Juan el Bautista introduce a Jesús como el Cordero de Dios, está anunciando que lo que va a pasar con Jesús es lo que pasaba con el Cordero. Es decir, que Jesús iba a ¿qué? Jesús iba a morir. Es decir, Juan el Bautista no solamente bautizó a Jesús y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, sino que anunció que Jesús iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben qué más anunció Juan? Anunció que si el pueblo de Israel no producía fruto, iban a ser cortados y echados en el fuego. Es decir, les digo, si ustedes rechazan al Mesías, al que ha venido a ustedes, serán cortados como mal árbol y echados en el fuego. Es decir, serán destruidos. Algunos dirán, bueno, ¿ese árbol representaba a la nación judía? Claro que sí. Vamos a leer en el Evangelio según San